malas actitudes, es una barbaridad. Yo creo que Cuba está en condiciones, a pesar de toda la escasez de recursos de la televisión, por el talento que hay en la televisión, tanto en escritores como en directores, de hacer telenovelas que vayan al corazón. La telenovela es melodrama y la telenovela va directo al corazón. Que vayan al corazón y a la vez lo llenen de cosas bellas. Está demostrado que una buena telenovela logra cosas que no logra un discurso. Y te voy a poner un solo ejemplo. La telenovela que se hizo aquí sobre el SIDA, que dirigió... ya son casi la 1 de la tarde. Bueno, en fin, te van a salir de cara, la telenovela del SIDA nunca se había logrado que fueran tantas personas a hacer ese análisis de VIH como cuando se transmitió eso. Entonces la telenovela tiene un valor, tiene el valor del entretenimiento, pero tiene el valor también de seducir el conocimiento, que es lo que me parece que debe hacer la televisión. Creo que precisamente no solo debe transmitir conocimiento sin aburrir. Si dejas algo en el público, ya eso vale mucho. Que el que escribe, el que dirige, el que la hace, tiene, sobre todo el que escribe, tiene que tener en cuenta que tiene un poder de movilización más que cualquier anuncio que ponga. Y voy a poner, ella puso ese ejemplo, y voy a poner un pequeño ejemplo mucho más atrás, cuando sobre todo empezó la televisión, que la podíamos hacer en el lugar que fue, me encargaron una novela encargada, pero yo me encanté también, viví un mes ahí, de las escuelas en el campo, porque había un rumor, había una cuestión entre los padres, un gran temor de mandar a sus hijos a una escuela lejos de ellos, que no conocían. Y esta telenovela, que no fue muy larga, en esa época las telenovelas tenían unos 50 y pico de capítulos, cuando pudieron ver lo que eran aquellas escuelas, cómo funcionaban, al otro curso, yo recuerdo que llegó un día, estaba donde se iba a apuntar, eso era por 23 y yo veo que hay una cantidad de gente, digo, ¿y esta manifestación qué cosa es? Dice, no, no es una manifestación, son los padres que vienen a apuntar a los niños para las escuelas del campo. Yo quisiera que ustedes me caracterizaran, claro, las preguntas demasiado absolutas son fatales, pero ¿cuál es el estado de salud, así, con toda honestidad, de la telenovela en Cuba? Y los públicos, ¿en qué medida la telenovela en Cuba indagan los públicos posibles o potenciales cuando se está escribiendo, cuando se está dirigiendo, cuando se está produciendo? Mira, Pepe, en Cuba hay un centro de investigaciones sociales que indudablemente hace investigaciones, pero yo no creo que ese centro tenga todos los recursos que deba tener. La investigación es vital porque ¿cómo se hace una telenovela en muchos lugares? Se empieza a hacer, ¿funciona este personaje? Lo alargo. ¿No funciona? Me lo llevo. Eso en Cuba, por razones productivas y por razones de investigación, no se puede hacer, que es un crimen. Ahora, tú me hablas de la salud de la telenovela. Yo te digo que por lo que se ha visto últimamente puede decir fatal. Pero han sido casualidades. Yo ratifico lo que dije. ¿No son tendencias? No, yo ratifico lo que dije ahorita. En la televisión cubana y fuera de la televisión, que creo que la televisión debe apelar un poco más al talento que hay fuera de la televisión, que no lo hace. Hay talento para hacer buenas obras. Mira, la influencia de una telenovela, me puse a hablar de esta otra telenovela. La autora la tengo aquí, Al compás del son. Es ella la autora Al compás del son. Puso a este país a oír música cubana. Y la música de Benny Moré y de Alberto Vera, que no se oía, se empezó a ver. ¿Gracias a qué? ¿A un programa musical? No, a la telenovela. Fíjate si la telenovela es importante. Ahora, Paquita, la telenovela nació en Cuba como género, eso no es un secreto para nadie.
Sin embargo, a mi juicio, de manera muy particular, creo que la telenovela en Cuba rara vez ha logrado trascender los marcos nacionales, las fronteras del país. ¿Están ustedes de acuerdo con eso? ¿Tienen otro punto de vista? ¿Qué pasó con la producción de telenovelas en Cuba? ¿Tienen opciones frente a las producciones foráneas que llegan a este país? Bueno, mira, eso ya es un problema de comercialización. Y en la comercialización para el extranjero, aunque la gente piense que es una excusa, primero que todo está el bloqueo. Segundo, están las grandes, inmensas compañías que ya son casi transnacionales, como es la de O Globo, como es la de Brasil, como es la de Caracol de Colombia, como es la de México. Esas tienen un poder de venta que no tenemos nosotros. ¿Tú me entiendes? Entonces eso ya yo creo que se escapa un poco de lo que puede ser la calidad o lo que podamos ofrecer como telenovelas. Todas las telenovelas interesan y interesan también a cierto público. Por ejemplo, yo tuve la experiencia con esta última novela mía que no quedé para nada conforme, que es Añorado Encuentro, y aquí se veía sobre todo por toda una serie de debilidades que tuvo una novela, porque después si ustedes quieren, yo quiero hablar un poquito de lo que puede conformar una buena novela. Son muchos factores, no es uno solo. Pero bueno, en este caso, por una web que yo no sé cómo podía transmitir el capítulo de hoy, al otro día se transmitía en todos los países nórdicos y Dinamarca, que es donde yo conozco más porque ahí vive mi familia y de donde un poco saqué la historia, fue un éxito increíble, no solo entre los latinos que vivían, sino en los mismos daneses que le interesaba la historia de una joven que había estado en Dinamarca. Y pude saber por los que viven allí cómo gustó esa novela, que realmente en mi gusto propio, de todas mis novelas, es la que menos me ha gustado. De hecho, hay quienes dicen que las telenovelas son una suerte de colonización al revés. Hay quienes lo ven como la venganza de América Latina ante las antiguas metrópolis. Vamos a seguir hablando de telenovelas, estamos en Buen Cubano. Nuestro punto de encuentro en buencubano@cubavision.icrt.cu. Seguimos con el programa, quédese ahí frente a la pantalla. En los próximos minutos tenemos más. Quédese, porque si se va, se lo pierde. Con la calidad de los actores y los buenos guiones que se están escribiendo y un poquito más de empeño, lo podemos lograr. Y seguir haciendo la novela cubana un buen espacio. Incluso mejor que las telenovelas brasileñas y otras novelas. Esta de ahora tiene su calidad. Lo que a veces que los argumentos casi siempre es lo mismo, las mismas historias, pero están buenas. Hay veces que se va de la historia cubana. Además están imitando novelas extranjeras, que el cubano es el cubano y tiene su idiosincrasia. Y hay veces que quieren imitar las novelas extranjeras y deben ser con más cubanía. Esta última telenovela me parece bastante buena, es un tema diferente, que por lo menos en mi experiencia no se había tocado mucho antes. Pienso que debería mejorar, que tenemos muy buenos actores como para hacer algo de calidad. Sé que el ICR no tiene los mejores recursos ni nada por el estilo, pero creo que con lo poco que se tiene se podría hacer, no sé, un tema más atractivo, un guión de mayor calidad, algo que a la gente le gustase más, los entretuviera más. La gran novela cubana ya se fue. En esta siento una ligera mejoría, pero no, definitivamente no. ¿Y por qué? Yo creo que está en la organización, el conjunto que tiene que... No se complementa nunca, porque cuando no tenemos problemas de vestuario tenemos problemas con la dramaturgia, cuando no está bien trabajado el actor, o cuando no el elenco no es el que es. En fin, son muchas cosas, pero no se complementa todo, no logramos
traerlo todo para que la novela salga en su conjunto bien. Pienso que uno lo ve en la selección de actores. No tiene que ser de época ni actual, sino la selección de la temática, pero bien concebida, con una buena dirección de actores, que creo que está careciendo bastante en los últimos tiempos. Bueno, es que se produce una situación siempre entre la telenovela cubana y la foránea. Yo tengo la impresión de que somos a veces muy onnubilados o muy permisivos con la novela foránea, por razones X, ¿no? Y sin embargo, el cubano tiende a ser muy duro y muy exigente con la telenovela cubana. O sea, esto me lleva a preguntar, ¿tiene que ver esto con la concepción de que hay que reflejar la realidad, que hay que ser esencialmente realista, tiene que ver con eso a la hora de juzgar la telenovela cubana? Mira, yo pienso que con la telenovela cubana pasa algo cuando se compara. Cuba no tiene los recursos tecnológicos que tiene Globo. Entonces, comparar la telenovela cubana con la telenovela que nos llega fundamentalmente desde Brasil es un error, porque no se está partiendo de bases iguales. ¿Dónde gana la telenovela cubana? Cuando se afianza en Cuba. Cuando tú estás dando a Cuba, porque no hay nada que le guste más al televidente cubano, y pasa igual con el cine. Hay películas excelentes que se pasan en los cines y no tienen cola. Estrena una película cubana que siempre tiene cola, o si no cola, por lo menos la gente la persigue. ¿Qué pasa? Que yo creo que la telenovela cubana debe transitar con esas reglas que también conoce Maite de cómo se hace una telenovela, debe transitar por nuestra realidad, para vernos a nosotros mismos. Pero están también, Paquita, quienes esgrimen la idea de que las telenovelas están para hacer a la gente soñar, para en alguna medida hacer a la gente crearse ilusiones, como lo ha hecho tal vez O Globo o lo hacen otras grandes televisoras del mundo. Digo grandes por su capacidad de recepción, sobre todo. ¿Qué elementos toma Maite Vera a la hora de construir el guión de una buena telenovela, lo que ella cree una buena telenovela? A mí me gusta escribir una historia. Primero que todo, la gente, ¿no? Los personajes. Eso creo que funciona lo mismo en libro que en teatro. Cuando tú has logrado crear un buen personaje, y sí, ya puedes seguir esa historia, ¿no? Pero eso es lo que más atrapa, ¿no? Bien, pero lo que me gusta es situarlo en una realidad. Yo me hacía un día a día aparte de mi historia y de mis personajes. Mi historia va a durar 2 años, va a estar en esta época. En esta época en Cuba sucedió esto. Y entonces yo movía mi historia y mis personajes dentro de una realidad real, quiero decir, ajena a esa historia de ficción. Me divierte mucho a mí misma, y después veo que al público, meter a mis personajes en la vida real de aquel momento. Entonces, me parece que lo que hoy en día es un poco más difícil, está uno tan cerca de la realidad que le cuesta mucho trabajo verla en ese sentido histórico, que puede ser histórico actual. Y entonces se vuelve mucho más anecdótico. ¿Usted coincide con Paquita en lo que hablaba hace unos minutos en este programa, de que por lo más reciente que hemos visto en la telenovela cubana, puede considerarse que el estado de la telenovela cubana es fatal? Bueno, yo no tan fatal, pero creo que no es bueno, empezando por las mías. Bueno, no estoy satisfecha. Pero me permite un momento, con excepción Pepe. de Al compás del son. Mira, el ejemplo lo que decía Maite, de abordar la realidad y profundizar. Te voy a poner un ejemplo concreto. En Cuba, el lado oscuro de la luna levantó una polvareda porque se trató el tema homosexual en la telenovela. Era la primera vez, creo. Era la primera vez. No la primera vez, pero era profundamente. No. Pero se trató, como dice Maite, sí, estudiándolo con todos los conflictos. Más que la homosexualidad, se trató del SIDA.
En Cuba es muy difícil. Yo a los escritores de televisión los considero mucho porque es un poco que asocian la realidad que se refleja con su sector y eso no es así. No, y generaliza, sí, vamos a generaliza, hacer, no sí. le dejan a uno la oportunidad de crear un personaje. Claro. En este mundo todo, y nosotros somos parte del mundo, hay todo tipo de personajes. Y crear, y cuando uno logra, o sea, el personaje en la vida real sale, ¿no? Puede ser muy malo, puede ser muy bueno, pero cuando uno logra fuertes personajes, a mí siempre me atrayeron las novelas ¿cómo se llama el escritor ruso? Esos personajes tremendos. Le propongo hacer una pausa en la pausa, conversación. Estamos en Buen Cubano, seguimos con más del programa. Quédese ahí donde está. Algunos insisten en afirmar con nostalgia que los mejores años de la telenovela en Cuba ya quedaron atrás. Otros refieren que solo se trata de un periodo donde la carencia de buenos guiones y de modos eficaces de producción han incidido en la calidad de estos audiovisuales. Lo cierto es que se trata de uno de los espacios con mayor tradición en la isla desde que se iniciara un largo camino que sin dudas tuvo su raíz en la novela El derecho de nacer de Félix B. Cañet. En Cuba, la telenovela ha convidado a personas de todas las edades que se conmueven ante los conflictos, las problemáticas de este y de otros tiempos. De un lado, está el afán por reflejar tópicos de la realidad. Sin embargo, esas historias a veces reproducen estereotipos, aun cuando sea otra su intención. Por el otro, hay un interés por explorar con guiones que salen de ese marco inmediato, pero algunas de estas historias no han logrado un grado de verosimilitud y terminan generando una trama insípida y mal lograda. De igual modo, el consumo informal de audiovisuales de un público que cada vez decide con mayor autonomía qué ver y cómo, ha incidido en la pérdida de una ritualidad que durante muchos años unía a los cubanos frente al televisor, en ese espacio rey donde se exhibía la telenovela. En este sentido, las grandes producciones de consorcios como La Globo o hasta el influjo más reciente de telenovelas coreanas ha modificado el gusto de los cubanos, quienes ante la ausencia de propuestas de calidad generadas desde el patio, asumen este tipo de productos que a veces tienen filosofías de vida un tanto alejadas de nuestros propios códigos. Sin dudas, se impone la presencia de mejores guiones y de productos que sepan responder a los cambios de un contexto complejo donde el audiovisual se dinamiza constantemente. Hay que pensar en la diversidad de esos públicos y, por tanto, generar productos con ideas novedosas y atractivas para que otra vez la telenovela cubana recupere ese espacio legítimo dentro de la audiencia del país. Tampoco debe pensarse como un sitio perenne de educación, aunque no debemos olvidar que desde la imagen se validan y se potencian conductas. La capacidad de fabular, de entretener y sorprender debe nacer naturalmente y no como impostación. Encontrar el justo equilibrio es una tarea de quienes hoy tienen en sus manos la posibilidad de continuar una tradición que dio verdaderas joyas del audiovisual en la isla. Yenis Laura Prieto para este espacio. Bueno, seguimos telenoveleando aquí. Estamos entre dos antípodas, ¿no? Por un lado, el valor como reflejo social de la telenovela y por el otro, la construcción de un mundo de ilusiones que también la telenovela satisface. O sea, a veces las personas ante la telenovela foránea se subliman, pero sin embargo, yo creo, y lo digo así, que el cubano es muy exigente con los escritores de las telenovelas y con los directores porque conoce su realidad. ¿En qué medida es importante reflejar las cosas tal cual son y en qué medida hay que tratar también de vender un poco ilusiones, mundos hermosos? Sí, pero yo creo que la ilusión, el mundo hermoso no está tanto en la representación de todo lo bonito, ¿no? La realidad no es tan bonita, porque no es un hotel. Claro. Usted habla de representar la vida. Yo muchas veces Ya estoy hablando en escenografía. En escenografía fíjate. y Pero en la gente sentido general también las telenovelas. Yo siento muchas veces que las telenovelas cubanas son habanocentristas, urbanas mayormente, y en ese sentido creo que le falta todavía representar con más diversidad la cultura, la diversidad incluso racial de este país. Quisiera que habláramos sobre ese tema. Me tocaste los dos temas que me encantan. Voy al primero. En el primero, por ejemplo,
bueno, los escritores y los actores y todos somos muy egocentristas. Tengo que hablar pero de mí, pero no era a mí solamente. En la época en que yo empiezo a escribir, teníamos la facilidad de movernos. O sea, nos movía la televisión y nos mandaba a Camagüey, nos mandaba a Santiago, nos mandaba allí daban facilidades, pero sí. Ahora no se puede simplemente. Y la investigación tiene que hacerla un poco no, bastante, el escritor por su parte. Y no hay. El escritor no tiene esos medios. Yo cuando llegaba ya todo estaba conectado. Eso ya no es un problema de que lo decida ni el escritor ni el director. Es un problema de recursos. Yo quisiera, Paquita, que me respondieras en qué medida tú consideras como crítica de televisión que eres, y eres una voz muy autorizada en Cuba. Eres Gracias. Una de las personas a veces hasta solitarias que han mantenido la crítica, porque hay que decir que la crítica sobre televisión ha menguado bastante, pero tú te has mantenido ahí contra viento y marea. Yo quisiera que me dijeras en qué medida la producción de telenovelas podría aprovechar mucho más la historia de este país. Prácticamente hay muy pocas novelas de época y cuando hay no abordan esencialmente los procesos históricos culturales. Pero sin embargo una serie nos ha estremecido, que no es una telenovela, pero es una serie con valores dramatúrgicos. Duaba, ¿en qué medida no hemos explotado esa variante de hurgar en la historia, hiperdimensionar al joven cubano la identidad de este país, la historia, la cultura? Duaba debió haber sido una novela. Eduardo Vázquez, su guionista, lo propuso como más que como una novela, como una serie dramatizada. Entonces se encontró con Rolly Peña, un autor tan talentoso como loco, y dijo, yo lo hago. Y Rolly tocó puertas aquí o allá, y ahí está Duaba, que es para mí uno de los mejores reflejos que hay de la guerra de independencia en Cuba. Maravilloso. Y además el mejor maceo que se ha hecho. Un tipo que no tiene nada de actor, un mayor de la FARC. Yo creo que la historia habría que reflejarla, pero Pepe, tampoco podemos ser ingenuos. Hacer novelas de épocas y hacer novelas históricas cuesta un ojo de la cara. La televisión no tiene recursos para emprender, por ejemplo, las novelas que se hacían del siglo XIX como Sol de Batey. Si se hace Sol de Batey, hay que dejar de hacer las otras. No es un asunto de prioridad, sea todo por la cultura nacional. Paquita, Maite, no tenemos tiempo para más. Se puede estar hablando de telenovelas muchísimo más tiempo. Pepe. Bueno, la cita, una vez más, será siempre pensar en buen cubano.